Es un placer estar aquí en esta reunión de Economía Mundial. Agradezco especialmente a Daniel Díaz Fuentes, porque creo que ha sido el inspirador de esta reunión o de este congreso, el que ha estado detrás de la maquinaria y el que también nos ha convocado a muchos de nosotros a sumarnos a este esfuerzo colectivo de reflexión crítica sobre la situación de la economía mundial. Me toca algo que hago con enorme placer, que es presentar a mi maestro y amigo Valpi Fitzgerald. Valpi Fitzgerald es bien conocido, profesor en la Universidad de Oxford, profesor de Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford. Ha estado a lo largo de toda su trayectoria muy vinculado con todos los temas de desarrollo, muy vinculado a algunos de las instituciones que más investigación y docencia han tenido en Europa en materia de desarrollo, el Instituto de Estudios Sociales de La Haya o el Instituto de Estudios de Desarrollo de Sussex. Él ha estado en los comités asesores o implicado en las actividades formativas, y desde la Universidad de Oxford ha desarrollado también su labor de docencia y de investigación. Varios gobiernos latinoamericanos, entre otros del mundo, pero particularmente los latinoamericanos que nos son más cerca, y sé que hay mucha gente que proviene de esa región en esta reunión, se han beneficiado de las labores de asistencia y de la implicación con conocimientos sobre la región y sobre el mundo en desarrollo de Valpi Fitzgerald. Su obra es muy dilatada y estamos, digamos, al borde del tiempo del almuerzo y no voy a extenderme mucho en ella, pero sí señalar que ha recorrido campos muy diversos realmente. Yo le he seguido en conferencias sobre temas de ayuda internacional o de migración, sobre temas, el campo fundamental al que se dedica, que es las finanzas internacionales y la financiación del desarrollo, sobre temas relacionados con los déficits sociales y las políticas sociales, o sobre la economía política de los conflictos y la guerra. Sobre temas muy diversos él ha aportado, y ha aportado siempre con dos rasgos que yo diría que son muy característicos. Por una parte, el rigor en el análisis, pero también la sensibilidad para detectar las asimetrías que están presentes en buena parte de las relaciones internacionales y que hacen que la distribución de oportunidades de progreso sea tan inequitativa a escala internacional. Yo aprendí mucho de él, y creo que muchos profesores de la Universidad Española tenemos mucho que agradecerle a Valpi Fitzgerald. No solo ha sido una persona que nos ha transmitido conocimientos, sino que yo creo que ha sido una persona, y es quizá lo que mejor que se puede decir de un profesor, ha sido una persona que ha alentado vocaciones académicas e investigadoras en España. Tenemos mucho que agradecerle, y para que vean que esta no es una opinión estrictamente personal o exclusivamente personal, movido por la afinidad y la cercanía, les voy a trasladar una primicia. Y es que mi universidad, la Universidad Complutense, y esto ya es oficial, el Consejo de la Universidad ha decidido otorgarle el doctor honoris causa a Valpi Fitzgerald. Y yo, bueno, diría que un aplauso por ese reconocimiento, que expresa muy a las claras lo que le debemos, no solo mi persona, sino muchos de los profesores que formamos parte del cuadro docente de la Universidad Complutense y de muchas otras universidades, entiendo yo. El tema del que va a hablar hoy es un tema, en mi opinión, muy importante. Yo creo que todos convendremos en que, si juzgamos el proceso de globalización, hay dos grandes asimetrías que están presentes en el proceso. Por una parte, antes se aludía Machinea aludía a esta asimetría, la asimetría por una parte entre las interdependencias crecientes que el proceso de globalización ha ido promoviendo, y la limitada capacidad de gobernar esas interdependencias a escala global, la limitada capacidad para, digamos, ordenar de una manera provechosa para todos esas interdependencias. Y la segunda gran asimetría, en mi opinión, es la que se produce entre, digamos, la distribución de beneficios del proceso de globalización y la distribución de responsabilidades por los costes, algo que, por cierto, la crisis actual no ha hecho más que acentuar. Y estas dos asimetrías
son fuente de la subprovisión de bienes públicos internacionales o de bienes públicos globales. Precisamente por estas dos asimetrías, el sistema internacional tiene menos bienes públicos de los que requeriría, y los bienes públicos son cruciales para el bienestar de la humanidad, porque se remiten a ámbitos claves como son la ordenación de nuestro esfuerzo colectivo, la generación de normas, de derechos, de instituciones para gobernar el sistema internacional. En segundo lugar, afecta a las condiciones para la reducción del riesgo a que nos enfrentamos, un mundo crecientemente interdependiente, pero sin capacidad de dar respuestas a esas interdependencias. Y en tercer lugar, los bienes públicos generan las bases para el progreso colectivo en términos materiales, a través de la difusión del conocimiento, las reglas para el comercio, etcétera, etcétera. Por tanto, la provisión de bienes públicos internacionales es clave para poder avanzar en un mundo más próspero, más seguro y más equitativo. Y en esa subprovisión, para superar esa subprovisión, es necesario dar respuesta a dos déficits básicos, a dos gaps básicos, en mi opinión. Uno es el financiero, cómo financiar los bienes públicos, ese financial gap es clave, y en segundo lugar, cómo generar los marcos institucionales desde los que proveer esos bienes públicos, por lo que el mercado no es el campo adecuado para la provisión de este tipo de bienes. Son dos importantes déficits que el sistema internacional tiene que saber cubrir, y Val P. Fitzgerald nos va a reflexionar sobre uno de ellos, sobre el que se relaciona con la financiación de los bienes públicos, y particularmente también poniéndolo en relación con otro de las grandes limitaciones que conecta con una de las asimetrías que antes yo he señalado, la distribución inequitativa de los beneficios del proceso de globalización, el cómo generar impuestos que de alguna manera permitan cargar sobre quienes se benefician de los procesos de globalización parte de los costes que ese mismo proceso genera. Un tema, pues, apasionante, entiendo yo, y una persona de la que seguro aprendemos mucho. Muchas gracias, Gracias a ti. Soy consciente de que ya es tarde y de que no solamente será la hora de comer, pero ya pronto entrarán los aromas de la comida en la sala, así que pero voy a hacer lo posible para abreviar un poco. Sin embargo, primero debo agradecer a José Antonio por sus palabras tan amables, y siempre él presenta una versión tan dorada de mi vida que a veces me pregunto si me has confundido con otra persona, pero te lo agradezco, y también estimo mucho no solamente la amistad personal, sino tener un colega profesional del talla de José Antonio, a tal punto que muchas veces antes de preparar una presentación como esta, una de las preguntas que me hago a mí mismo: ¿cómo reaccionará José Antonio o Carlos o Ángel, y si les voy a convencer? Porque siempre cuando hablo hay dos o tres personas con un ojo un poco cínico ahí diciendo: esto lo has inventado tú. Así que te lo agradezco, ese ojo crítico. Pero también quería, antes de hacer mi propia presentación, de agradecer en nombre de todos los ponentes el esfuerzo enorme de Daniel y Judith en organizar este congreso, porque no hay otra persona que le pueda agradecer, así que lo voy a hacer yo. Esta 15 reunión de Economía Mundial ha sido estelar. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y no me refiero solamente a la logística, que ha sido perfecta, ni a la asistencia muy grande, más de 300 personas, entiendo yo, ni siquiera el contenido académico de las sesiones, que han sido muy altos, al nivel de cualquier otro congreso de economistas en Europa. Sino otra cosa, y es que quizá más de la mitad de las ponencias han sido de economistas jóvenes, ¿no? Y son jóvenes profesores, ni siquiera titulares o postdoctorales, o incluso algunos estudiantes doctorales, y han mostrado una altísima calidad técnica, tanto de econometría como de sustento analítico, y lo combinan con una visión progresista que hace el argumento mucho más convincente. Y yo creo que
nosotros, los ponentes por lo menos, debemos agradecer a Daniel y a Duyes por el enorme esfuerzo y el éxito de este Congreso. Bueno, ahora toca lo aburrido, así que voy a hablar en castellano, pero el PowerPoint está en inglés. Lo que voy a exponer es el resultado de un trabajo que acabo de hacer para el WIDER, de las Universidades de Naciones Unidas, sobre el tema en cuestión. Entonces, ¿qué es el problema central? Bueno, básicamente si se suma el gasto en Global Public Goods, en bienes públicos globales, que es la cooperación, el gasto en salud mundial y en el medio ambiente, suma aproximadamente a 175 miles de millones de dólares al año actualmente, que es un 0,25% del PIB mundial. Ahora, estamos considerando que el ODA, el Official Development Assistance, la cooperación, es una forma de Global Public Good por dos motivos. Uno, si quieren el motivo bueno, es que refleja la distribución dentro de una sociedad global de los recursos hacia los más necesitados, pero también las externalidades del subdesarrollo en relación a la migración, a la salud, a los conflictos, etcétera, es lo que motiva gran parte de la cooperación también. Entonces, tanto digamos desde la posición de izquierda como la posición de derecha, si quieren, se ve como un Global Public Good. Ahora, si imagináramos un sistema global de imposición de impuestos, este esfuerzo actual costaría como $25 por cabeza, por persona, por año, a financiar este esfuerzo actual de Global Public Goods. El problema, obviamente, es que cobrar $25 por cabeza sería muy ligero para Europa, menos de un décimo de 1% de los ingresos, y una carga muy fuerte, por ejemplo, sobre África. El paper que ustedes pueden leer porque está colgado, ¿no?, en el sitio web, me parece, del Congreso, examina también un sistema de que un income tax, un impuesto sobre ingresos de como 25%, que tendría como un sustituto al sistema de cooperación internacional. Es decir, que se cobraría esta tasa mundialmente y se trasladaría los fondos hacia los países más necesitados y también a los Global Public Goods. Y finalmente, un impuesto de globalización que se podría aplicar, digamos, al comercio y la inversión, pues tendría un efecto similar de traslado de fondos. Es decir, el concepto fundamental que quiero promover es que en vez de ver los Global Public Goods y la cooperación como un asunto de caridad o de donors, ¿no?, de verlo como parte de un sistema fiscal. Ahora, en la práctica que tenemos, pues el estudio original del WIDER del año 2005 dice que hay ciertas actividades que crean externalidades que trascienden las fronteras y estos deben ser sujetos de imposición. Es un principio básico, pigoviano si quieren, y de que deben ser las transacciones de este tipo que crean externalidades que deben ser las fuentes más eficientes de fondos para usos globales. El problema central siempre ha sido que es imposible constituir una agencia, un Ministerio de Finanzas central, una hacienda central, para cobrar un impuesto central y luego redistribuirlo. Aunque es posible, entonces la única posibilidad son sistemas donde las naciones recuperan o cobran o recaudan el dinero y luego se redistribuye. Ahora, hay que tener en cuenta también que cualquier sistema de impuestos sobre externalidades podría desplazar sistemas nacionales de imposición, y parte del argumento del paper es que si en vez de inventar nuevos impuestos podríamos extender la base imponible o gravable de los impuestos,
Eso evitaría los problemas a cual acabo de referir. Finalmente, un sistema de impuestos sobre externalidades podría reducir las inequidades fiscales entre países ricos y pobres, básicamente parecido a cualquier sistema federal dentro de un país, y reemplazar el sistema actual de donantes y recipientes y, como digo, sistemas de caridad. Ahora, a cierta forma, entonces podríamos ver el sistema actual de cooperación como un sistema de global equalization, muy débil, muy pequeño, pero se puede concebir así. Básicamente, si imagináramos el mundo como un solo economía, entonces sería un sistema de impuestos redistributivos. Y es lo más lógico que sería entre naciones, porque se supone que la distribución dentro de los países es mejor llevada a cabo por los gobiernos y las sociedades de cada país. Y sabemos precisamente de todas las investigaciones sobre la economía mundial de que la fuente de inequidad entre personas a nivel mundial es más debido a diferencia entre países que a problemas dentro de estos países. El criterio para asignar el peso, el gravamen fiscal entre naciones debe ser lo que se llama equidad fiscal. Básicamente, la contribución de una nación determinada debe relacionarse a su capacidad de proveer sistemas de salud y educación en relación a su propia capacidad impositiva. Y es el mismo principio que se aplica en sistemas federales. Y el principio tiene un fuerte fundamento filosófico, digamos, en términos normativos, pero también es la que se usa dentro de sistemas federales como los Estados Unidos o dentro de Europa, o un día quizás se aplicará dentro del Estado español. Ahora bien, estos son los principios, digamos, filosóficos. Aceptar esos principios, que ya lo aceptamos a nivel nacional y regional, en mi opinión, cambiaría radicalmente el debate sobre la cooperación y sobre el debate sobre el financiamiento de los bienes públicos globales. Es decir, que solamente aceptar lo que aceptamos a nivel nacional es aplicable a nivel internacional, nos daría no un sistema aplicable mañana, pero una meta, un objetivo a largo plazo. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta últimamente es que ha sido imposible introducir en el debate internacional la cuestión de la reforma fiscal. Ha sido muy difícil. Como tú sabes, llevo años diciendo esto y una sordera total, pero por fin hay señales de que la cosa está cambiando. En este siglo, el siglo XXI, se han empezado nuevos sistemas de financiamiento para financiar nuevos sistemas de Global Health, sobre todo la cuestión del SIDA y de tuberculosis, y también para enfrentar el cambio climático. También nuevos impuestos internacionales, incluyendo uno sobre el transporte aéreo, han contribuido a los fondos de cooperación, pero el problema, como veremos en un momento, es que las sumas que se ha podido conseguir han sido muy limitadas. El hecho es que en los últimos 10 años solamente se ha conseguido 6 miles de millones de dólares para financiar la salud y 3 miles de millones para el cambio climatológico. Es decir, son sumas minúsculas comparado con la cooperación o comparado con las necesidades apremiantes que tenemos. Entonces se hace mucha propaganda para el Global Public Goods y eso, pero en realidad poco se ha logrado. Entonces la contribución ha sido 1.000 millones de dólares al año de estos nuevos sistemas y es una parte minúscula del programa total. ¿Qué son estos tipos de innovative financing o nuevos sistemas de
fiscalidad mundial. El primero es un sistema de capitalizar los presupuestos existentes, es decir, de convertir los flujos de ayuda en capital, digamos. El segundo son cobros o charges, es decir, que diría gravámenes o cánones para la contaminación. Y tercero, varios sistemas de impuestos sobre las transacciones financieras. Ahora, yo voy a arguir de que, aunque son interesantes estas tres iniciativas, realmente tienen un impacto muy limitado. Y la única manera de afrontar el problema de financiar los bienes públicos globales es atacar otra externalidad. Y es precisamente que las estructuras mundiales de impuesto existente, impuestos sobre la renta y la ganancia, es la misma globalización que ha permitido que individuales ricos y grandes empresas han podido evitar la fiscalidad de los países individuales. Entonces hay un negative externality muy fuerte, producto de la globalización, y es lógico recuperar, ¿no?, estos recursos pedidos, ¿no?, en vez de inventar nuevos sistemas. La primera iniciativa que se discute ahora es de tomar los ODA commitments, los flujos futuros de cooperación, capitalizarlos en formas de un fondo capitalizado, vendiendo bonos, y titularizarlos para su uso inmediato en lo que se llama el Gavi Alliance, que básicamente se enfoca a la cuestión de la SIDA. El problema es que eso no es financiamiento extra, no es una nueva fuente de recursos. Lo único que hace es compromete a los futuros flujos de financiamiento existente. Y además, hasta la fecha, este sistema de IFFI ha movilizado solamente 6.000 millones de dólares, de los cuales ha podido gastar 2.000 millones, ¿no? Es decir, que es un esfuerzo de mucha propaganda, pero muy poco efecto. Como mucho ruido y poco nueces, como dicen ustedes. El beneficio mayor es que ha permitido hipotecar una parte del gasto en cooperación en determinadas líneas de inversión, digamos, de salud, los cuales son los que más animan a algunos donantes y algunos donantes privados, como Gates, etc. Es decir, en cierta forma ha reducido la flexibilidad de uso de los fondos. Otra iniciativa ha sido el Debt Relief, de condonación de deuda. Esto no es un recurso nuevo, porque también efectivamente compromete a los flujos de cooperación actual, porque lo único que pasa es que el gobierno británico cancela una deuda que tiene, digamos, con Costa Rica, pero lo tiene que financiar con los fondos de cooperación existentes, entonces no agrega nada a los flujos totales. Y además es muy pequeño, es decir, el último sistema, el Debt to Health Scheme, ha liberado un poco más de 100 millones de dólares, es decir, son muy limitados los esquemas. Otro sistema de financiamiento nuevo, el Affordable Medicines Facility, es de negociar con los productores farmacéuticos y ofrecerles comprar en antemano un nuevo producto, y de esa manera financiar la investigación. El sistema tiene sus ciertas ventajas, pero también en la escala de gasto, un poco más de 1.000 millones de dólares para la malaria, para el sistema en totalidad, y malaria ha logrado solamente 300 millones, aunque es interesante ver que más de la mitad de este total ha venido de un air ticket levy que algunos países europeos están aplicando. Entonces son esquemas muy pequeños. Si pasamos a los impuestos para la polución,
Vemos que el climate change, los sistemas de mitigación ocupan como 2/3 partes del total de fondos disponibles en nuevos sistemas de financiamiento. Potencialmente un impuesto sobre el dióxido de carbono, ¿cómo se llama? O CO2. Sí, dióxido de carbono. O CO2, se dice. CO2 también. CO2 es más fácil de decir. Se propone un impuesto como de $25 por tonelada de gases. Eso sí podría generar unas sumas grandes, 250 miles de millones al año, y eso sí duplicaría el nivel de financiamiento actual. Entonces, es la única propuesta en la lista hasta ahora que es de la magnitud requerido. El problema es que son dobles. Primero, de que los países que hacen los menores recortes tienen que financiar a los países que hacen grandes recortes, y eso causa un gran problema de fricción política y impide proceder. El otro problema que yo veo es que en términos de distribución de ingreso, impuestos sobre el carbono son altamente regresivos, porque el uso del fuel directo y indirectamente representa una proporción más alta del presupuesto de los pobres que de los ricos. Entonces, de por sí es regresivo un impuesto. Es por eso que los gobiernos en América Latina y en todo el mundo insisten en subsidiar el uso de la gasolina. Es una medida progresista. Puede que sea fiscalmente desastroso, pero tiene su lógica. Entonces, y ambientalmente. Sí, y ambientalmente. Ahora, ¿qué avance ha habido? Pues en el 2010 la Comunidad Europea consideraba un sistema de impuestos para los pollution permits, pero no ha avanzado mucho. El acuerdo de Copenhague prometió 30.000 millones en los próximos años o años corrientes y 100.000 millones por año en 2020. Pero de todos estos fondos muy poco se ha movilizado. Es decir, hasta la fecha el Global Environment Fund, que maneja el Banco Mundial, está gastando aproximadamente 3.000 millones al año, que es bienvenido, pero es muy pequeño en escala comparado con lo que se ha propuesto. Entonces, poco avance en este frente. El último frente actual que es Financial Transaction Levies, impuestos sobre las transacciones financieras. Se atribuye a Tobin, pero dicho sea de paso, lo inventó Keynes, no Tobin, ¿no? Y eso lo reconoce el mismo Tobin. Se propone un Financial Transaction Tax para reducir la volatilidad, limitar la especulación y generar recursos fiscales. Esto reduce el riesgo en los sistemas financieros por reducir la estabilidad, y también puede financiar un fondo para refinanciar o distress lending para sostener, digamos, a los bancos. Ese es el principio que estableció Keynes. Ahora, sería muy pequeño. Sí, la tasa, pero si se aplica globalmente una tasa de 0,005% sobre las transacciones de cambio, generaría 33.000 millones de dólares al año. Parte del problema es que los beneficiarios serían Nueva York y Londres, donde están los, ¿no? Y no hay mucho indicio de que ellos quieren implementarlo, ¿no? Entonces es muy difícil ver avance en ese frente. En 2010 el Fondo Monetario presentó al G20 un estudio que había pedido el G20, y había tres opciones: un impuesto sobre los activos de los bancos, uno sobre Financial Activities Tax, el FAT,
que básicamente es la IVA sobre bancos, es decir, es un impuesto sobre, digamos, valor agregado que no se pone en los bancos porque nunca han podido definir el valor agregado de un banco, lo cual no me sorprende, pero y un Financial Transaction Tax, ¿no? Básicamente el fondo recomendaba el FAT, es decir, un tipo de IVA, digamos, ¿no?, sobre los bancos. Y eso iría básicamente a un fondo internacional para rescatar los bancos. Es decir, básicamente un IVA que financiaba. Entonces, eso es la opción, digamos, del Fondo Monetario y por ende el G20. Ahora, a nivel europeo, obviamente tenemos la iniciativa del Financial Transaction Tax en Europa, que ya ha aprobado la Unión Europea. Pero esto no es un Tobin Tax, ¿no?, ni menos un Keynes Tax, ¿no? No es un impuesto sobre las transacciones en currency transactions. Es un impuesto sobre transacciones entre instituciones financieras en lo que es shares and bonds, acciones y bonos, o bien contratos de derivatives. Y este impuesto ya existe en muchos países, existe en Inglaterra, stamp duty, existe en Corea y en muchos otros países. Es decir, que no es bienvenido, pero no es el Tobin Tax, ni mucho menos. Ellos quieren empezar el año que viene, estiman los ingresos como 57 mil millones de euros al año. Ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la European Union recientemente. Ahora, la cosa interesante de este impuesto es el A+I, el principio. Eso quiere decir de que tiene relación a cualquier empresa europea en sus operaciones en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso evitaría que una empresa alemana podría simplemente trasladar sus actividades financieras al Gran Caimán, ¿no?, y no pagar el impuesto. Y entonces, la innovación no es solamente la tasa, sino el sistema de cobro. Y eso refleja también, más y más están usando las autoridades americanas, por ejemplo, norteamericanas, de cobrar una empresa norteamericana sus actividades en cualquier parte del mundo que están. Entonces, realmente para mí la gran innovación, si es que se implementa, va a ser el sistema de cobro o los principios de cobro que son transfronteras, ¿no? Que es importante. Pero esto no es un sistema para financiar los Global Public Goods, es un sistema para financiar un fondo de rescate, ¿no?, para los bancos europeos. Estemos muy claros de esto. Entonces, vuelvo a la carga a proponer, digamos, otro enfoque. Sería de extender los sistemas actuales de imposición, el IRPF, impuesto de sociedades, a los activos que ahora están offshore, ¿no? Es decir, de globalizar los sistemas actuales de impuestos, tan sencillo como esto. ¿Por qué? Porque no por razones morales o de oponerme a que ciertas personas, ex tesoreros de partidos a los cuales voy a nombrar, tienen operaciones de obras de arte en Suiza y haciendas sospechosas en la frontera de Argentina y no sé dónde, que supuestamente que están cultivando limones, imagínate. Sino que usando un cierto rigor de economista, de que eso es una externalidad a la cual hay que aplicar lógicamente un impuesto por dos motivos. Primero, para recuperar el ingreso perdido y también para obligar, digamos, o incentivar la inversión que vuelve a los cauces, digamos, del formal sector y deja de informalizarse. Porque el sector informal más grande en el mundo
no son los pobres vendiendo, ¿cómo se llaman los CDs aquí? Los top manta, los CD aquí en el metro, sino son los millonarios en el Gran Caimán. Esto expandiría la base de impuestos. No es necesario un nuevo impuesto, no es necesario elevar el tipo de impuesto, es simplemente de recuperar la base gravable, que es el problema. Ahora, hay dos maneras de enfrentarlo en principio. Uno es el sistema, como digo, que está implícito en el FTT europeo, que básicamente el sistema es que cualquier transacción con uno de estos paraísos fiscales lleva un tipo de impuestos muchísimo más altos. Entonces eso penaliza a ellos. El otro es lo que el nuevo ley norteamericana que entra en vigor el año entrante, the US Foreign Account Tax Compliant Act, que obliga a cualquier banco norteamericano o banco extranjero que opera en los Estados Unidos de reportar todos los activos de cualquier contribuyente norteamericano. En cualquier parte del mundo están obligados por ley, y si no lo hacen pierden su licencia. Entonces eso sí que, ¿no? Eso es un sistema de recuperación, digamos, de información. No es que el banco va a pagar nada, sino tiene que informar a las autoridades. Y eso es un ejemplo de fiscalización tras fronteras, muy radical en el caso norteamericano. Y el gobierno británico está proponiendo también tener una ley, un FATCA similar. Lo que mi propuesta es que esto, lo que se está proponiendo a nivel europeo, los Estados Unidos o incluso el Reino Unido, debe extenderse al resto del mundo, ¿no? Y este sistema sería de gran beneficio, primero para financiar los Global Public Goods y segundo para permitir a países en vía de desarrollo financiar su propio desarrollo. Es decir, de que si América Latina tuviera los ingresos fiscales basado en los activos de sus ciudadanos en el exterior, no tendría problemas fiscales, ¿no? Tampoco África. África quizás podría autofinanciarse si recibiera los impuestos que debe recibir, tanto de sus propios ciudadanos como las empresas que operan en África. Los estimados del Fondo Monetario es que en los offshore centers hay casi 20 trillones, es decir, trillones son billones en francés, ¿no? Sí, es decir, miles de millones, ¿no? Que no son declarados a sus autoridades locales. Hay que tener en cuenta que el atractivo de un offshore financial center, de un tax haven, no es que la tasa de impuestos sea bajo, sino es la secretividad, de que no te revelan a tu propia, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí, si soy contribuyente en Inglaterra, si yo gano dinero aquí en España, por ejemplo, que José Antonio me invita a hablar en el ESEI y me paga algo, poco, pero algo, yo tengo que pagar una retención de 25%, ¿no? Que lo cobra el Complutense, ¿no? Ahora, eso no me importa, porque cuando yo declaro el dinero en Inglaterra, donde estoy pagando el 40%, me deducen el 25% ya pagado, ¿no? Y pago 15%, ¿no? Entonces, que él cobra, o el fisco español, si cobra más, pues no, yo no pago más al final. Entonces, si hay transparencia, no hay problema. El problema es que si yo puedo ocultar al fisco donde están mis activos, ahí sí es la secretividad, no el tipo de impositivo que importa. Entonces, mi estimado es que se pierde aproximadamente 700 mil millones de dólares al año en ingresos fiscales perdidos en la base de estos fondos. Hay que tener en cuenta que esto es 5 veces más
del total de financiamiento de Global Public Goods actualmente. Es un orden de magnitud muchísimo mayor. Aproximadamente una tercera parte de estos fondos, de estos impuestos, son perdidos a los países en vía de desarrollo. Es decir, que lo que se está perdiendo, como 200 millones al año, es el doble del nivel de cooperación actual. Ese orden de magnitud. Cifra que acepta el mismo OECD. Aunque no me citan, dicen, la investigación ha indicado que, y digo, ¿por qué no me citan? Y siempre me dan vueltas y nunca me contestan. Así, los estimados también que otros investigadores han hecho de lo que se llama capital flight o fuga de capitales, que es el profit shifting, el mover utilidades de una jurisdicción a otra, de los países en desarrollo, indican de que el stock de capital exterior sería del orden de 3 millones de dólares y por lo tanto la pérdida en impuestos sería de algo similar. Entonces las dos fuentes coinciden en el orden de magnitud. Ahora, el problema central es que hay que haber un intercambio de información automática. Muchos países dicen que sí intercambian información, pero lo hacen como lo hacen los suizos solamente cuando hay una petición. Entonces, cuando el juez Castro es o Cruz. Cruz, me parece que es Cruz. Cruz. No, es Cruz. El que va detrás de Bárcena. Cruz. Sí, sí. Él tiene que pedir información, ¿no? Rogatorio. Entonces eso lo tiene que aprobar un juez suizo. Y milagro el dinero ya no está en la cuenta cuando llega. Ahora, en el caso de Barça no importa tanto porque la idea es de comprobar ha hecho cosa mala, pero si él era una persona más móvil en el mundo, pues poco llegas a la cuenta y encuentras que está vacía. Entonces es un intercambio automático que es más importante. Ahora dice el mismo SD de que si los contribuyentes saben que los bancos están informando sobre sus cuentas, entonces cuidan de declarar, ¿no? Mejor porque saben que le pueden hacer una auditoría. Entonces por eso es muy importante extender el sistema que cubra a los países en desarrollo y también que incluye obviamente a los offshore financial centers. Entonces, los 3 puntos que he querido subrayar es que primero, la única manera de afrontar los Global Public Goods es sobre un sistema global de impuestos. Todos los otros sistemas que se ha propuesto realmente no son viables políticamente, administrativamente o no generan financiamiento suficiente. He explicado el porqué. La ventaja de gravar sobre los capitales, digamos, perdidos o fugados, sería de contrarrestar una externalidad central del sistema de globalización misma. Dicho sea de paso, no he hablado sobre esto porque he hablado a la saciedad sobre estos temas antes en estos foros. Tendrían una gran ventaja desde el punto de vista de la regulación financiera, porque una de las razones por qué no se puede regular los hedge funds es que todos están localizados en Bermuda. Entonces se localizan ahí no por razones solamente impositivas, sino porque no lo regulan, ¿no? Entonces nadie puede saber lo que son sus activos y pasivos. Y mismo el Enron se pasó, ¿no? al Caribe, no simplemente para evitar impuestos, sino para que los inspectores no sabían que era su estructura financiera, ¿no? Y es muy común. Entonces hay un problema de regulatory invasion, ¿no? de evasión regulatoria, además de evasión, digamos, fiscal. Entonces cerrar efectivamente esos lugares tendría el efecto de que todos vendrían onshore y entonces sería más regulable los bancos. La pregunta es si hay voluntad política o no. Entonces yo creo que la cosa está cambiando y voy a cerrar con 2 citas. El primero es de una carta del
David Cameron a los otros líderes del G8 este enero, dice: sabemos que en un mundo globalizado un país solo no puede atacar la evasión fiscal y aggressive avoidance. Esos son sistemas legales, pero de abogados muy caros que hacen diseños, ingeniería financiera. Pero como un grupo de los 8 economías más importantes juntos podemos liderar el sistema de compartir información, incluyendo a los países en vía de desarrollo, que nos costó bastante incluir esa frase en el discurso, así que los gobiernos pueden recoger los impuestos. Y es notable. También los ministros de Finanzas y los gobernadores del Banco Central en febrero de este año dicen que en el área de impuestos estamos determinados de desarrollar sistemas para enfrentar el base erosion, es lo que estoy diciendo, de la base imponible, en the profit shifting, la fuga de capitales, y extender la práctica de la intercambio automático de información. Así que yo creo que uno de los productos de la crisis es más conciencia de este problema y de que debemos aprovechar mejor de esto para imponer esto. Entonces, muchísimas gracias por...